Está entrando todo. Y eso no se puede. Después, hola. Hay que hablar con el. Andy López. Andy, sentate, por favor. Es un placer, señora. Sin formalidades en el trabajo. Andy. Bien. No hiciste mucho teatro últimamente. No, pasa que... No, está bien. No hay ningún problema. Estás en buenas manos. ¿Por qué actúo tan bien? Porque lo que hago es fingir ser la persona que interpreto en la película o la obra. Sí. Estás confundido. No. Es sencillo. Por ejemplo, cuando Peter me llamó, Peter Jackson, para El Señor de los Anillos, me dijo: señora Kate, quiero que interprete a Galadriel, la elfa. Y yo le dije: usted sabe que yo en realidad no soy un elfo. Entonces me dijo: sí, claro, lo que quiero es que use sus dotes como actriz para interpretar a Galadriel. Entonces le dije: bueno, pero me pregunté a mí misma, ¿cómo era ser un elfo? Entonces lo que hice fue imaginarme cómo sería. Y fingí serlo durante todo el día. Sí. Pero, ¿cómo iba a saber lo que tenía que decir? ¿Habían escrito un guión para mí? ¿Cómo sabría dónde pararme? Ellos me iban a decir dónde. Si tuviera que pensar un gráfico de cómo sería mi método, sería algo así como: señora Kate, acción. Y entonces nos reinará un señor oscuro, nos reinará una reina. Corte. Señora Kate. Sencillo, ¿no? Sí. Ahora, vos lo que tenés que hacer es creer que soy yo. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a saber lo que tenés que decir? Va a estar en el guión. Sí. Tendrás que aprenderte el guión porque no lo vas a tener por las noches. Y esto es muy importante para todos. Nadie va a tener el guión por las noches. Sí, pero es... Va a ser como si lo dijeras por primera vez. Claro, pero es que yo no tengo el guión. Nadie lo tendrá. Porque si yo te doy el guión, se rompería la ilusión. Y la ilusión es lo más importante. Vos no sos John realmente. No, obvio. Vos lo que tenés que hacer es fingir. Y eso es actuar.